Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. En Moscú, Idaho, el silencio de la madrugada parecía inofensivo. Las luces de las sororidades y las fraternidades universitarias se habían apagado, y en las calles aledañas las casas de madera dormían bajo un cielo frío de noviembre. Eran jóvenes universitarios, amigos. Kaylee, Madison, Sana y Ethan, 4 vidas llenas de planes, de risas compartidas, de sueños que parecían apenas comenzar. Pero esa madrugada del 13 de noviembre de 2022, entre las sombras, alguien más estaba despierto. Una mente que había estudiado el crimen no solo en los libros, sino en su propia obsesión más oscura. Lo que ocurrió dentro de aquella casa universitaria marcaría para siempre a una pequeña ciudad y al mundo entero. Un crimen tan brutal como inexplicable, que sacó a la luz la delgada línea entre el estudio del mal y el mal mismo. Comencemos. Moscú es una ciudad y sede del condado de Lata en Idaho. Ubicada en la región centro-norte del estado, junto a la frontera con Washington, tiene una población de 25.435 habitantes, según el último censo de Estados Unidos. Moscú es sede de University of Idaho, la institución estatal con gran cantidad de tierra y una de las principales universidades de investigación de la nación. En la madrugada del 13 de noviembre de 2022, Madison y Kaylee regresan a casa luego de haber salido un rato. Ambas estudiantes de la University of Idaho. Vamos a cada una de estas estudiantes. Madison Mogen nació el 25 de mayo de 2001 en Eugene, Oregon, pero al poco tiempo su familia se muda a Idaho. Su familia la describía como espontánea y que hacía sonreír a todos a su alrededor. Sus padres, Ben y Karen, se divorciaron cuando ella aún era muy pequeña. No obstante, mantuvo una relación muy cercana con ambos. Su entorno era uno lleno de amor. Ambos padres se casaron en segundas nupcias, logrando formar una familia grande para Maddie, como la llamaban cariñosamente. Maddie no tuvo hermanos biológicos, pero siempre estuvo rodeada de esa hermosa familia extendida, sin dejar de lado a su mejor amiga de toda la vida, Kaylee González, que era como su hermana. Kaylee González nació el 24 de junio de 2001 en un pequeño pueblo de Idaho. Criada en una familia muy unida, fue la mayor de 3 hijas. Sus padres, Christy y Steven González, inculcaron en sus hijas los valores del trabajo arduo, la educación y la compasión.
Kaylee era conocida por su sonrisa contagiosa, su espíritu aventurero y su profundo amor por su familia y amigos. Desde pequeña, Kaylee demostró pasión por el aprendizaje y el deseo de marcar la diferencia en el mundo. Ella destacó académicamente y participó activamente en diversas actividades extracurriculares a lo largo de sus años escolares. Sus amigos la describían a menudo como una líder natural, alguien que podía iluminar un espacio solo con su presencia e inspirar a quienes la rodeaban. Después de graduarse de la preparatoria en Lake City, Kaylee persiguió sus sueños en University of Idaho, donde cursó el último año de estudios generales con especialización en negocios. Era conocida por su gran dedicación a los estudios y su preparación y participación universitaria, incluyendo su participación en la sororidad universitaria Alpha Phi. Kaylee ambicionaba dedicarse al marketing y estaba entusiasmada con el futuro que le aguardaba. Kaylee y Maddie se hospedaban en una residencia, lo que llamamos acá en Puerto Rico o lo que llamamos comúnmente off-campus, contigua al campus de University of Idaho, exactamente en King Road, número 1122, un área donde se hospedaban muchísimos estudiantes. Pero Kaylee y Maddie no eran las únicas que ocupaban la residencia de 3 pisos, 6 habitaciones y 3 baños. En la residencia también vivían Sana Kernodle, Dylan Mortensen y Bethany Funk, todas incluyendo a Maddie, miembros de la sororidad Pi Beta Phi. Kaylee era la única que pertenecía a otra sororidad. La residencia que compartían era el punto de encuentro del grupo de amistades que las muchachas tenían. De hecho, Ethan Chapin, el novio de Sana, era uno de los visitantes asiduos de la vivienda. Ethan se crió en Conway, Washington. Nació como trillizo. Sus hermanos Hunter y Macy también asistían a la misma universidad. Ethan muchas veces se quedaba a dormir con Sana. Sana nació en un pequeño pueblo de Idaho el 5 de julio de 2002. Creció en Post Falls y de niña fue una talentosa gimnasta. En la escuela secundaria jugó voleibol, atletismo y fútbol hasta graduarse en 2020. Durante la preparatoria trabajó en Texas Roadhouse y luego asistió a la universidad, a University of Idaho, donde se especializaba también en marketing. Cuando no participaba en esas actividades, ella trabajaba a tiempo parcial en el restaurante Matt Greek. Sana amaba a su perrito Shoeshine, disfrutaba de la música electrónica, disfrutaba ir a conciertos, pasar tiempo con sus amigos y hacer viajes familiares con su hermana Jasmine y su padre. Sana creció sin la figura de su madre presente, quien por años batalló con adicción a drogas y cedió la custodia de Sana y de su hermana cuando aún Sana era muy pequeña. Bethany Funk tenía apenas 21 años. Había dejado atrás Nevada para comenzar su vida universitaria en Idaho, con la ilusión de construir recuerdos junto a amistades. Compartía aquella casa en King Road como tantas estudiantes, entre clases, risas y planes cotidianos. Bethany era reservada, alguien que prefería la calma antes que la exposición y quien residía en el primer piso de la residencia ubicada en el 1122 de King Road. Esto nos lleva a las 5 chicas residentes de la casa. Maddie y Kaylee, quienes tenían su habitación en el tercer piso de la residencia. Sana y Dylan, quienes tenían sus habitaciones en el segundo piso. Y Bethany, quien tenía su habitación en el primer piso. Una sexta habitación estaba vacía. Pero vamos a los hechos. Cerca de las 11 de la mañana del domingo 13 de noviembre, Dylan llamó
a dos amigos, quienes no vivían con ellas en la residencia, Hunter y Emily, y les comentó que algo muy raro había sucedido en la madrugada y les pide que vayan a la casa, o sea, al 1122 de King Road. En varias ocasiones se habían intentado comunicar con Sana y con las otras dos muchachas, pero sin éxito. Al entrar al segundo piso, por cómo estaban los cuerpos de Sana y de Ethan, supieron que algo les había sucedido, pero no tenían detalles. A las 11:58 se produce la llamada, a las 11:58 de la mañana de ese 13 de noviembre, se produce la llamada al sistema de emergencias 911. Al llegar las autoridades se hicieron cargo de la escena, pero sin darle detalles a las muchachas, ni a sus familiares, ni a sus amigos de lo que había sucedido. Luego de que la policía del área inspeccionó el interior de la casa, se acordonó la residencia y colocaron un policía en la entrada de la parte frontal de la casa y otro en la parte posterior. Continuaban sin dar detalles. En este punto, me imagino y presumo que era necesario recolectar la evidencia. Dylan y Bethany no sabían nada de Maddie y de Kaylee. A las 1:04 de la tarde, los teléfonos celulares de todos comenzaron a sonar con una alerta Vandal que anunció que Moscow Police Department, Moscow PD, estaba investigando un homicidio en King Road. El sospechoso no se conocía al momento y se instaba a alejarse del lugar y refugiarse en un lugar seguro. Una segunda alerta llegó a las 5:17 de la tarde, indicando que la policía continuaba investigando el homicidio de 4 personas cerca del campus. Se indicó que no había amenaza o peligro al momento y que pronto tendrían más información vía correo electrónico. El departamento de la policía de Moscú era uno pequeño, sin demasiados recursos. No se habían enfrentado a un crimen de esta magnitud. Tanto Idaho State Police Department como el FBI asistieron en el análisis de la investigación. La información de quienes eran las víctimas aún no había sido divulgada. Recordemos que el departamento de policía, como les mencioné, era uno pequeño y sin experiencia en este tipo de crimen. De igual forma, el agente que fue asignado a comunicarse con la prensa tampoco tenía experiencia en lidiar con periodistas. No estaba accesible a dar entrevistas ni divulgaba casi información sobre el caso. Esa horrible madrugada habían asesinado a Kaylee, a Maddie, a Sana y a su novio Ethan. Las clases fueron suspendidas y muchos estudiantes se regresaron a sus casas y terminaron el semestre de forma remota. El impacto emocional de estos asesinatos, de los cuales aún no se sabía nada, no se sabía quién lo hizo, el cómo y el por qué asesinaron a estos 4 estudiantes, socavó obviamente la calma de un área tranquila, la cual estaba acostumbrada al ir y venir de muchachos estudiando, de fiestas, de deportes, y no a asesinatos. La policía se centró en los amigos cercanos de Kaylee, Maddie, de Sunny y de Ethan para verificar detalles como dónde estuvieron, qué estuvieron haciendo, si alguien tenía riñas con ellos o si había sucedido algo en las horas previas al crimen que pudiera explicar lo que sucedió. Lo único que había trascendido fue que todos habían quedado en encontrarse en el 1122 de King Road para hacer lo que llamamos en Puerto Rico un get together, para luego cada cual ir a sus respectivos planes, comerse algo, tomarse algo en un bar, una fiesta de la sororidad, actividades normales de chicos de la universidad. Es en ese momento que se toman la icónica foto que se convirtió en símbolo de la tragedia. Este crimen se volvió muy mediático. 4 jóvenes universitarios asesinados en la tranquilidad de su residencia.
lo que llaman, como ya les expliqué anteriormente, off-campus, en los predios de la universidad, pero no dentro de la universidad. En un pueblo chico. Estos crímenes en un pueblo chico, en una ciudad chica, debo decir, levantó la atención de los medios y las redes sociales a nivel nacional. 2 días después de la tragedia, Moscú estaba lleno de periodistas y medios de información que le solicitaban intensamente a las autoridades por algún tipo de información. ¿Cómo fueron asesinados? Si habían sospechosos. ¿Cuál pudo haber sido el motivo? Algo. Y recuerden que ya desenredamos el hilo del contexto social de la ciudad de Moscú como una tranquila, sin mucha experiencia en el departamento de la policía en este tipo de crímenes, sin nada de experiencia en tener que lidiar con la prensa. En adición, la prensa no solo abordaba al departamento de la policía y a la universidad, sino que buscaban detalles con las familias de las víctimas, cosa que no solo era sumamente difícil e incómodo para ellos, sino que les preguntaban a ellos también información que aún no tenían. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Y sobre todo, ¿por qué? El alcalde de Moscú, Art Bedzhi, dio una conferencia de prensa para aclarar que el evento había sido uno aislado y que Moscú era segura, que no había riesgo de seguridad en la ciudad. No obstante, viendo cómo la prensa seguía presionando por respuestas, el propio alcalde presiona al departamento de la policía por respuestas. El 16 de noviembre, 3 días después de la tragedia, la policía da información por primera vez sobre los hechos, dejando saber que los asesinatos sucedieron en la madrugada del 13 de noviembre y que había sido con un cuchillo, aunque el arma blanca no había sido recuperada. El 17 de noviembre salieron los resultados de las autopsias, de las cuales se desprendió que Maddie, Kaylee, Sana y Ethan habían muerto a causa de haber sido apuñalados con un cuchillo grande. Según el médico forense, la escena fue sumamente sangrienta. Las autoridades investigaban no solo a las amistades de las 4 víctimas, sino los pasos que cada uno había dado. Gracias a las cámaras de seguridad de los alrededores, se supo que Maddie y Kaylee se encontraban en un bar local, el Corner Club, ubicado en el 202 North de Main Street. Ambas muchachas aparecen en un video proporcionado por el mismo Corner Club entre las 10 de la noche del 12 de noviembre y la 1:30 de la madrugada del 13 de noviembre. Aproximadamente a esa misma hora, a la 1:30, Kaylee y Maddie aparecen en un video en un food truck llamado Grub Truck, ubicado en 318 South Main Street. Este Grub Truck transmite en vivo un video desde su puesto de comida en la plataforma de streaming Twitch, que está disponible para el público en su sitio web. Un muchacho, del cual en los documentos judiciales públicos se tapó el nombre para protegerlo, informó que él ofreció transportación, como decimos en Puerto Rico, a Maddie y a Kaylee aproximadamente a la 1:56 de la madrugada, desde el food truck Grub hasta la residencia de las chicas en King Road. Un ejemplo de por qué se mantienen protegidos ciertos nombres en estos documentos legales es precisamente a consecuencia, o lo podemos ver por este video de Twitch. En el video se puede ver un muchacho detrás de ellas, que tan pronto ellas piden la comida y se van, el muchacho se va también. Esta información se hizo viral y su nombre se compartió en plataformas como TikTok, Reddit y Twitter. Rápidamente comenzaron a acusarlo. No obstante, este muchacho jamás fue sospechoso. Así como este muchacho fue acusado en las redes sociales, también se comenzó a especular de otros jóvenes, incluso de las únicas 2 sobrevivientes de la residencia, Bethany y Dylan, quienes habían sufrido no solo el trauma de lo que sucedió esa madrugada, la pérdida
de sus amistades, el miedo de haber sobrevivido y ahora la duda de si tuvieron algo que ver. Es importante señalar que en plataformas como Reddit, este crimen tuvo mucha exposición. Reddit es una plataforma social en donde los usuarios comparten y discuten contenido como noticias, enlaces, imágenes y textos. Algunos de los estudiantes que sufrieron acusaciones se dieron de baja de la universidad y cerraron sus cuentas de redes sociales. El 20 de noviembre, un oficial de la policía se encargó de aclarar que ninguna de las personas mencionadas en las redes sociales ni en los medios noticiosos eran sospechosas, hasta que sí hubo un sospechoso. El 29 de diciembre de 2022 fue arrestado Brian Christopher Kohberger, un estudiante doctoral de criminología de 28 años. Brian, nacido el 21 de noviembre de 1994, estudiaba su doctorado en criminología, como les señalé, en Washington State University, de entre 10 a 15 minutos en carro de Moscú, Idaho. Ninguna de las víctimas ni los otros estudiantes conocían a Brian. Brian, con su arresto, se enfrentaba a 4 cargos de asesinato en primer grado. La atención se desvió para averiguar inmediatamente quién era Brian Christopher Kohberger, descrito como un hombre callado, sin muchas habilidades sociales, inteligente. Trascendió que había sido víctima de bullying en su adolescencia y que tenía una forma rara de comportarse frente a las féminas. No le gustaba que lo interrumpieran y no se daba por enterado cuando alguna muchacha le decía que debía irse. Si él estaba hablando sobre un tema, Brian no paraba hasta terminar su punto. Lo describieron como solitario y desagradable, pero no tenía historial de violencia ni récord criminal. El 5 de enero de 2023 se halló causa probable para ir a juicio. En el documento judicial, la fiscalía detalló que tenían pruebas sólidas y contundentes contra Brian. ADN, registro de llamadas, registro del carro de Brian. ¿Cuáles fueron los pasos de Brian la noche de los hechos? Bueno, vamos a comenzar. Primero se registró por medio de su teléfono celular que Brian había salido de su residencia en Pullman, Washington, hacia Moscú. El teléfono de Brian dejó de emitir señal a las 2:47 de la madrugada, ya sea porque Brian lo puso en modo de avión o porque lo apagó. Otro dato fue que el carro de Brian, un Hyundai Elantra color blanco, fue captado por una cámara de seguridad de una residencia de King Road cerca de las 3:30 de la madrugada. El carro se puede ver dando vueltas por el área, o sea, que pasó varias veces por el lugar. Recordemos que esta es un área pequeña, que por lo general solo recibe, y sobre todo a esta hora de la madrugada, el tráfico de los residentes, en su mayoría estudiantes. No era nada habitual ver un auto pasar varias veces por el mismo lugar. Sobre las 4:20 de la madrugada se vuelve a ver el carro, el Hyundai Elantra de Brian, saliendo a toda velocidad de la casa de King Road. El teléfono de Brian volvió a dar señales a eso de las 4:48 de la madrugada, siendo ubicado hacia el sur de Moscú en dirección a Pullman, pero por otra ruta, una más larga. Brian llegó sobre las 5 de la mañana a su casa para volver a Moscú unas horas más tarde, cerca de las 9 de la mañana. Pero vamos a detenernos un momento. ¿Cómo fue que las autoridades llegaron a Brian? Registrando las cámaras de seguridad de los alrededores de King Road, pudieron ver, como ya les indiqué, el auto Hyundai Elantra blanco.
Entonces se sigue ampliando la zona de registro de las cámaras hasta dar con más detalles y más información sobre el dueño del vehículo. Esto en adición a la investigación forense sobre los hallazgos encontrados en el interior de la residencia. Una funda de cuchillo y una pisada con sangre que fueron analizadas por los peritos forenses. Los investigadores del caso piensan que Brian regresó a Moscú cuando se percató que se le había quedado la funda del cuchillo en un intento de recuperarla. 5 días después de los hechos, Brian cambió la tablilla de su auto, la cual era de Pensilvania, por una del estado de Washington. Esto le hubiera dado la oportunidad de camuflar su carro por otro carro igual, pero con otra información. Solo que aunque Brian hizo el cambio el 18 de noviembre, o sea, 5 días después de los hechos, no fue hasta el 5 de diciembre que se materializó el cambio en el sistema. Por ende, cuando el 28 de noviembre la policía de Idaho tuvo acceso a grabaciones de video en el campus de la Universidad Estatal de Washington, Washington State University, en Pullman. Recuerden que esta universidad suena a que está en otro estado, pero realmente son de unos 10 a 15 minutos en auto, pues quedan ambas como en la frontera. Cuando revisaron dichas grabaciones, vieron que aproximadamente a las 2:44 de la madrugada del 13 de noviembre de 2022, las cámaras de vigilancia de la Washington State University observaron un sedán blanco que coincidía con la descripción del Hyundai Elantra blanco, viajando hacia el norte por la calle Nevada sureste y con la intersección de Stadium Way noreste. Aproximadamente a las 2:53 de la madrugada, el auto, que ya vimos que coincidía con la descripción del Elantra blanco, fue observado viajando por la calle Nevada en Pullman, Washington. ¿Hacia dónde? Hacia la SR-270. ¿Qué sucede? Que la SR-270 conecta Pullman con Moscú. O sea que esa carretera SR-270 conecta a Pullman de Washington con Moscú, Idaho. Al hacer la búsqueda del registro, como aún el cambio de esta tablilla del auto de Brian no se había materializado, las autoridades dieron con que el Elantra con tablilla de Pensilvania LFZ-8649 estaba registrado a nombre de Brian Kohberger con dirección de Pullman, Washington. La dirección era un complejo de apartamentos que usan estudiantes de la Washington State University. Pero por supuesto, no solo las autoridades pueden ver el nombre y la dirección del individuo. Vieron su edad, tez, estatura, peso y una fotografía que les dejó ver algo muy particular: unas cejas frondosas. Los investigadores continuaron analizando otros elementos de la investigación, por ejemplo, la funda del cuchillo. En esta funda encontraron ADN, la cual pudieron comparar por medio de la genealogía genética. ¿Y qué es la genealogía genética? Es una disciplina que combina la genealogía tradicional con el análisis del ADN para investigar las relaciones familiares y la ascendencia de una persona. En esencia, utiliza pruebas de ADN para complementar y ampliar la información obtenida de fuentes genealógicas tradicionales como registros históricos, árbol genealógico, más allá de certificados de nacimiento, de registros de bautismo, este tipo de documentación. Al utilizar el ADN se puede explorar a personas de un historial familiar más allá de lo que es posible con una documentación tradicional.
Esta técnica se está utilizando en términos forenses para buscar, mediante esta genealogía, posibles familiares de personas sospechosas. Esta fue la técnica que se usó para corroborar la muestra de ADN, el ADN compartido. El 27 de diciembre de 2022, agentes de Pensilvania recuperaron la basura de la residencia de la familia Kohberger, ubicada en Albrightsville, Pensilvania. Dicha evidencia se envió al Laboratorio Estatal de Idaho para su análisis. El 28 de diciembre de 2022, al otro día, el Laboratorio Estatal de Idaho informó que un perfil de ADN obtenido de la basura y el perfil de ADN obtenido de la funda pudieron identificar a un hombre como el padre biológico del sospechoso. Con esta prueba se procesó el arresto de Brian y se realizaron en adición registros en el apartamento donde vivía Brian. Pero no olvidemos que tenemos el testimonio de las dos sobrevivientes de aquella fatídica noche. ¿Qué sucedió aquella noche, aquella madrugada en el 1122 de King Road? Sabemos que Dylan y Bethany habían salido a un bar cercano y ya a cerca de las 2 de la mañana estaban en King Road. Dylan escuchó a Maddie y Kaylee que regresaban a casa en la madrugada. Recordemos que en Twitch se registró que las muchachas compraron comida cerca de la 1:30 de la mañana y llegaron a la casa aproximadamente a la 1:56. Cuando ellas llegaron, ya Dylan y Bethany habían llegado anteriormente. Sana y Ethan regresaron aproximadamente a la misma hora, luego de haber estado en la casa de la fraternidad Sigma Chi. Entre las 2:26 y las 2:52, múltiples llamadas se registraron de los teléfonos celulares de Maddie y Kaylee al celular del exnovio de Kaylee. Vamos a detenernos un momento. Ya a esta hora, todos los residentes de la casa estaban en la residencia. En el tercer piso estaban los cuartos de Maddie y Kaylee. En el segundo piso estaban los cuartos de Sana y Dylan. Y en el primer piso estaba el cuarto de Bethany. Continuemos. Cerca de las 2:22 de la madrugada, el carro de Brian es captado por cámaras de seguridad en Washington State University. 10 minutos después se ve el carro dirigiéndose hacia la SR-270, la carretera que ya explicamos, ya desenredamos el hilo que conecta la ciudad de Pullman, Washington con la ciudad de Moscú, Idaho. Aproximadamente al mismo tiempo que el carro viajaba, el celular de Brian emitió una señal en las torres de teléfono cerca de su apartamento en Pullman. Posteriormente, se desconectaría de las torres ese teléfono celular poco tiempo después de los asesinatos, según la fiscalía. Más tarde, volvería a conectarse. A las 4 de la madrugada se entiende que todas estaban durmiendo, menos Sana, quien a las 4 de la madrugada recibió comida por DoorDash y a las 4:12 su teléfono móvil registró estar usando TikTok. O sea, a las 4 de la mañana presuntamente estaban dormidas en el tercer piso Maddie y Kaylee. En el segundo piso Dylan se había quedado dormida, pero Sana estaba despierta y estaba recibiendo comida de DoorDash. Y también a esa hora estaba dormida en el primer piso Bethany. A las 4:12, Dylan escuchó ruidos en el piso de arriba. Dylan estaba en el segundo piso. Recuerden que esto es una residencia de 3 pisos. La parte frontal de la residencia tenías el primer piso, el segundo piso
y el tercer, los podía ver de frente, por la parte posterior había entrada hacia el segundo nivel, hacia el segundo piso. Dylan escucha ruidos en el piso de arriba a las 4:12, los cuales ella pensó que eran de Kaylee jugando con su perro. Abre la puerta de su cuarto en el segundo piso, no vio nada. Se miró hacia arriba, trató de mirar en la oscuridad, no vio nada, pero escuchó a alguien que dijo: hay alguien aquí. Luego Dylan escucha lo que pensó que era un llanto. Esta vez pensó que el ruido provenía del cuarto de Sana, que estaba en su mismo piso, por lo cual se asomó y miró hacia el cuarto de Sana, que quedaba como que en opuesto a ella, diagonal, pero no vio nada. Luego escuchó una voz de hombre que dijo: cálmate, voy a ayudarte. Y cierra la puerta, ya completamente asustada. Aproximadamente a las 4:17, una cámara de seguridad ubicada en King Road 1112, o sea, una residencia inmediatamente cerca al noreste de la 1122, captó un audio distorsionado de lo que parecían voces o un llanto seguido de un golpe sordo. También se oyó ladrar a un perro varias veces a partir de las 4:17. Las cámaras de seguridad están a más o menos 15 metros de una de las paredes del cuarto de Sana. Dylan abrió la puerta de su cuarto por tercera ocasión y fue cuando vio lo que ella pensó que era un hombre, pero vestido todo de negro y con capucha tipo máscara de esquiar, la cual solo le permitía ver los ojos, los cuales describió con cejas frondosas. Describió al hombre alto, no muy musculoso, pero atlético. El hombre sigue caminando y sale por una de las puertas dobles de cristal que estaban en la cocina, ubicada en ese segundo piso hacia la parte de atrás de la casa. De la impresión y del miedo, Dylan se encierra en su cuarto y comienza, alrededor de las 4:22 de la madrugada, a llamar a sus roommates, a sus compañeras. Consigue a Bethany y le dice: nadie contesta. Le escribe Dylan a Bethany: estoy muy confundida ahora mismo. Luego escribe a Kaylee: Kaylee, ¿qué pasa? Pero no hay respuesta. Entonces Dylan dice que su teléfono se estaba quedando sin batería y Bethany le escribe que corra a su habitación, lo cual Dylan hace y se encierran juntas. Dylan y Bethany volvieron a llamar a sus compañeras de piso a las 4:27 de la madrugada sin obtener respuesta. Por favor, contesten, le escribió Dylan a Kaylee a las 4:32 de la madrugada. Los registros indican que Bethany entró a Snapchat a las 4:34 de la madrugada y a Instagram a las 4:37, antes de que cesaran todas las comunicaciones telefónicas durante unas 3 horas. Varias horas después del intercambio de mensajes de texto llenos de miedo, los registros muestran que la actividad telefónica de Bethany se reanudó con una llamada a su papá a las 7:30 de la mañana. Tanto ella como Dylan usaron sus teléfonos esa mañana. Bethany llamó a sus padres y Dylan accesó varias aplicaciones de redes sociales. A las 10:23, Dylan comenzó a contactar de nuevo a sus compañeros de piso. Por favor, respondan, le escribió a Kaylee. ¿Estás de viaje?, le preguntó a Maddie. ¿Estás de viaje?, le escribe nuevamente a Kaylee. Las dos compañeras de piso continuaron usando sus teléfonos durante la siguiente hora, incluyendo mensajes y llamadas a varias amistades, hasta que Bethany llamó al 911 a las 11:56 para reportar que Sana estaba inconsciente en la residencia. Se podía escuchar a otros 2 amigos con ellas en la llamada. En el audio de la llamada al 911 se escuchan respiraciones agitadas y llantos, mientras Dylan y Bethany se pasan el teléfono entre ellas y lo que parecen ser otras 2 personas, respondiendo cada cual al operador lo que preguntaba.
Ha pasado algo en casa, no sabemos qué, dijo una de las muchachas. En la llamada informaron que Sana, de 20 años, estaba inconsciente y le dijeron al operador que había llegado a casa posiblemente borracha la noche anterior, pero que no se despertaba. La policía llegó a los pocos minutos de esta llamada al sistema de emergencia. De los documentos presentados como parte de la investigación, los oficiales que se personaron a la escena del crimen describieron los hallazgos de la siguiente forma. El agente Brett Payne declaró que ese 13 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 4 de la tarde, otro sargento, el sargento Blaker del Departamento de Policía de Moscú, Moscú Police Department, y él llegaron al 1122 de King Road, Moscú, Idaho, para ayudar con la seguridad y el procesamiento de la escena del crimen relacionado con estos 4 homicidios que habían sido reportados en la mañana. A la llegada de estos agentes, el equipo forense de la Policía Estatal de Idaho ya estaba en el lugar y estaban preparándose para comenzar el procesamiento de toda la evidencia. El oficial Smith de Moscú Police Department fue uno de los primeros en responder al incidente y los guió por la escena. Tanto el agente Smith como el agente Brett entraron entonces a la residencia en King Road por la puerta de la planta baja, o sea, por el lado norte de la casa, por el frente. Luego subieron al segundo piso. El agente Smith lo condujo por el pasillo hasta llegar a la habitación oeste de ese segundo piso, que era la habitación de Sana Kernodle. Justo antes de esta habitación había una puerta de baño. Al acercarse a la habitación, el agente vio un cuerpo que posteriormente fue identificado como el de Sana, tendido en el suelo. Sana había fallecido con heridas que parecían haber sido causadas por un arma blanca. También en la habitación estaba un hombre joven, posteriormente identificado como Ethan Chapin, quien, según la autopsia, había fallecido por heridas por un objeto cortante. Luego, ambos agentes subieron hasta el tercer piso de la residencia. El tercer piso constaba de 2 dormitorios y un baño. Posteriormente, se determinó que el dormitorio en el lado oeste del piso, que era la habitación de Kaylee González, y que de la cámara que tenía el cuerpo de uno de los policías que estuvo primero en la escena, los agentes supieron entonces que había un perro en la habitación de Kaylee cuando los agentes de la policía de Moscú acudieron. El perro pertenecía a Kaylee y a su exnovio Jack. Al entrar al otro cuarto de este tercer piso fue cuando los agentes vieron a 2 mujeres jóvenes en la cama twin, o sea, una cama sencilla de una plaza, y ambos cuerpos, que eran el de Kaylee y Maddie, tenían marcas visibles de armas blancas. La funda de cuchillo, que era color tan, estaba sobre la cama, al lado del cuerpo de Maddie. El laboratorio estatal de Idaho localizó posteriormente, como ya indicamos, una sola fuente de ADN masculino, con el perfil del sospechoso. Esta marca de ADN o esta huella de ADN estaba en el botón de cierre de la funda del cuchillo. Pero durante el procesamiento de la escena del crimen, los investigadores también encontraron una huella de zapato. Esta fue localizada por el equipo forense, primero mediante un análisis de sangre y luego mediante AminoBlood, que es una tinción de proteína que detecta la presencia de material celular. La huella de zapato detectada mostraba un patrón en forma de diamante, similar al patrón de la suela de un zapato Vans, que es como una tenis casual, justo afuera de la puerta de la habitación de Dylan, que recuerden que establecimos que estaba ubicada en el segundo piso. Esto concuerda con la declaración de Dylan sobre la trayectoria del sospechoso. Una amiga de Kaylee, entrevistada por las autoridades luego de los asesinatos,
le declaró a la policía que tanto ella como Kaylee habían estado preocupadas de que alguien estuviera detrás de la casa cuando Murphy, el perro de Kaylee, se comenzó a comportar de manera extraña. El perrito comenzó a salirse de la vivienda cuando antes no hacía eso y a ladrar de forma errática. El incidente que más le preocupó a la amiga, a ambas, según declaró esta amiga a la policía, fue cuando ella y Kaylee llegaron a la casa una tarde y encontraron la puerta trasera, la puerta por donde mismo Dylan vio al hombre salir de la casa en la madrugada del 13 de noviembre y Murphy, el perrito, no estaba en la casa. Finalmente localizaron a Murphy, pero sigue siendo un misterio por qué desarrolló este hábito. Sin embargo, una vecina de las muchachas también notó algo preocupante en ese momento y le declaró a la policía que vio un hombre que parecía nervioso, caminando por su patio trasero y luego regresando por la misma ruta. El hombre supuestamente la ignoró cuando ella le informó que estaba invadiendo una propiedad privada. Esta mujer le declaró a la policía que el hombre de cabello rizado y nariz grande para ella era Kohberger y agregó que estaba segura en un 90% de esto. Si Brian Kohberger había estado merodeando y llamando la atención de Murphy, esto podría explicar cómo logró entrar a la casa sin ser detectado, sin que un perro protector comenzara a ladrar. Las entrevistas y los informes policiales sugieren que Murphy no empezó a ladrar hasta que Brian abandonó el lugar, posiblemente al percatarse entonces que Kaylee no respondía. Recuerden que encontraron el perro, el perro se presume que había estado en el cuarto de Kaylee y las muchachas entonces en el cuarto de Maddie. Pero aparentemente el perro después llega al cuarto a buscar a Kaylee, se percata de que estaba sin vida, de que no respondía, y es entonces cuando ellos piensan que Murphy comenzó a ladrar. Brian le perdonó la vida a Murphy y la policía encontró al perro junto a los cuerpos, como ya les dije, de Kaylee y de Maddie. Murphy fue enviado a la Sociedad Protectora de Animales durante unas horas antes, en lo que el exnovio de Kaylee lo recogió y entonces se lo llevó a la casa. Ya hemos establecido qué sucedió, cómo llegaron a Brian, dónde fue y cómo fueron los asesinatos. Sin embargo, falta algo muy importante: el motivo. Como parte de toda investigación se busca el quién, el cómo, dónde y el por qué. El quién, el cómo y el dónde ya las autoridades lo tenían establecido. Solo que ahora faltaba ese por qué. Al no encontrar ningún aparente motivo, no se conocían, no hubo un incidente previo entre Brian y las muchachas, parecía algo aleatorio. El análisis entonces se centró en el perfil psicológico de Brian. De aquí surge la teoría de incel. Este término lo discutimos en el caso número 17 de aquí del hilo del crimen, que se llamó Adolescencia, una serie y un crimen, en el cual abordamos que incel es un acrónimo de célibe involuntario o involuntary celibate en inglés. En su forma más básica, el concepto describe a alguien, normalmente un hombre heterosexual, que se siente frustrado por su falta de experiencias sexuales o se siente incapaz de tener relaciones sexuales o relacionarse con mujeres por culpa en su psiquis de las propias mujeres. Con el tiempo, este tipo de conducta ha tenido auge y se pueden ver sus repercusiones en foros en línea en los cuales estos individuos encuentran espacio y apoyo entre ellos mismos y se desahogan de su odio hacia las mujeres. Muchos de ellos comparten también sentimientos y comportamientos de aislamiento social, ansiedad, depresión y dificultad para relacionarse. Lo peligroso de esto es que lejos de buscar ayuda para lidiar con este tipo de emoción, encuentran validez en estos foros y se convierte en un fuego
donde hayan combustible. Las repercusiones en lo simple son la continuidad de las dificultades para relacionarse, la victimización de estos individuos ante lo que consideran una sociedad injusta y, en la expresión más terrible, la agresión a otras personas. En el caso de Brian se dice que en su adolescencia recibió el rechazo de muchas muchachas, que no sabía cómo relacionarse, que era introvertido. Pero cuando hablaba no le gustaba que lo interrumpieran. Salieron también a la luz comportamientos inadecuados con muchachas en la universidad y generó en comportamiento agresivo no solo con las féminas, sino incluso con compañeros de clase y profesores de la universidad. Un punto medular en el análisis psicológico de Bryan Kohberger fue su interés, hasta un punto un poco obsesivo, aún para un estudiante de criminología, con Elliot Rodger, que fue un asesino en masa británico-estadounidense conocido por matar a 6 personas y a herir a otras 14, me parece, durante la masacre de Isla Vista en California en 2014. Los asesinatos que cometió, su suicidio y su manifiesto se han citado como una influencia temprana en la subcultura incel y en la manósfera, que es una colección variada de sitios web, de blogs y foros en línea que promueven la masculinidad, la misoginia y la oposición al feminismo. Pero esto es tema para otro episodio. En mayo de 2023 se le leyeron los cargos bajo el hermetismo total de Brian. Tan callado y tan hermético estuvo que el juez fue quien tuvo que decir en voz alta, luego de que los abogados de Brian lo estipularon, obviamente, que Bryan Kohberger se declaraba en ese momento inocente. No obstante, los fiscales pedían la pena de muerte. El 2 de julio de 2025, recientemente, luego de 2 años y medio de haber cometido los asesinatos, Bryan Kohberger se declaró culpable, luego de un acuerdo con la fiscalía para quitar la pena de muerte a cambio de 4 cadenas perpetuas, con la salvedad de que Brian no podrá pedir jamás leniencia ni clemencia en su sentencia, por ende sin la posibilidad de libertad condicional. Tras estos aproximadamente 2 años y medio de silencio, se escuchó a Brian hablar cuando el juez le preguntó: ¿se declara culpable porque es culpable? Y Brian dijo: sí. ¿Entró usted, le preguntó el juez, el 13 de noviembre de 2022 en la residencia ubicada en King Road, 1122, Moscú, Idaho, con la intención de cometer el delito grave de asesinato? Y Brian contestó: sí. No obstante, de su boca jamás se escuchó un porqué. Ese día, el día de la sentencia, familiares y amistades de las víctimas hicieron declaraciones antes de que el juez emitiera dicha sentencia. Las más impactantes, obviamente, las de Bethany, dijo unas palabras leídas por su amiga Emily. Esto me tocó. Recuerden que de esas primeras llamadas, cuando finalmente ellas van a llamar a alguien porque se dan cuenta que definitivamente algo tuvo que haber pasado y no era que sus compañeras de cuarto, de residencia, estaban dormidas, ella llamó a Emily. Pues Emily fue quien leyó las palabras y las declaraciones de Bethany en esa vista de sentencia, porque era demasiado fuerte para Bethany decirlas ellas mismas. Y Dylan, quien visiblemente afectada, leyó un conmovedor escrito. Sus vidas definitivamente cambiaron para siempre. No solamente la de estas 2 muchachas, sino la de los padres de cada una de estas 4 víctimas que jamás debieron haber sufrido ni pasado por semejante tragedia. Para pensar. En las primeras etapas de la investigación, cuando los agentes no decían nada, cuando no se les daba pistas a la prensa, las redes sociales y los medios se llenaron de teorías y especulaciones.
El tema del impacto de las redes sociales lo hemos tocado ya en varios de los episodios del Hilo del Crimen. No obstante, hay un detalle que me parece pertinente abordar. Igual que cuando miramos al pasado y hemos hablado de que debemos hacerlo desde la mirada, desde el contexto histórico de los hechos, no podemos pasar juicio sobre las acciones pasadas sin entender el pensamiento de la época. Eso simplemente es lo que significa. Eso es lo que es hacer historia. Igualmente, debemos acercarnos al pensamiento de los adolescentes, de los adultos jóvenes de tan solo 19, 20, 21 años, que fueron víctimas o que presenciaron los hechos. Esto lo menciono porque en ese proceso de que saliera a la luz el sospechoso, el culpable de los hechos, a Bethany y a Dylan las atacaron porque no llamaron inmediatamente a la policía, porque estuvieron en las redes sociales luego de escuchar, de sentir, de ver a alguien. La doctora Nelly Ríos, psicóloga clínica especializada en violencia no accidental, abuso, hostigamiento y en deporte, me comunicó que es necesario auscultar todos los elementos, o sea, tener más información para establecer el porqué de estas acciones, en adición obviamente a la edad de las muchachas. Obviamente había falta de sueño, lo que puede traducirse en estar aturdido. Tampoco tenemos información de si habían consumido alcohol previo al incidente, lo que pudo haber nublado el juicio de lo que habían escuchado o presenciado, debido a que el sistema está anestesiado. También sería necesario, como me explica la doctora Ríos, ver la respuesta innata de las jóvenes, las cuales debieron haber estado en un modo supervivencia, posiblemente en un estado de shock, sobre todo Dylan, que abrió la puerta por tercera ocasión y lo ve. Algo muy particular me señaló la doctora Ríos, y es que las muchachas sí llamaron a alguien, llamaron a quienes representaban para ellas su grupo de apoyo, de ayuda. Obviamente recordando la edad de las jóvenes, a esa edad, este grupo de apoyo, ¿quiénes son? Los pares, sus amistades más cercanas y sus padres, cosa que las muchachas hicieron. Gracias nuevamente a la doctora Nelly Ríos por su aportación al hilo del crimen, siempre agradecida. El otro detalle para pensar lo es la teoría de Incel. ¿Qué podemos hacer ante un adolescente que tiene comportamientos antisociales? ¿Cómo ayudar a un joven incapaz de relacionarse saludablemente? Aquí puede haber una línea difícil de seguir, difícil de trazar ante la posible negatividad del joven o de la joven en buscar ayuda psicológica. Esto ante la aún poca estima que se le tiene a los profesionales de la salud mental, porque se sigue viendo como algo malo el lidiar con nuestra salud mental y emocional. Para los jóvenes, para los adultos, aún representa un estigma, un mito el ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Para esto, preventivamente podemos, comenzar con inculcar en la niñez la importancia de reconocer y manejar las emociones desde temprana edad y comenzar un cambio cultural en el cual la salud mental sea tan importante como la salud física, como hacer ejercicios, como comer saludable y la espiritual. Pero cuando esta prevención no es posible, posiblemente la mejor forma de ayudarlo, de ayudar a ese joven, a esa muchacha, a ese joven adulto, sería ayudándonos a nosotros mismos. Me explico, que el adulto responsable pueda buscar ayuda para tener los recursos y estrategias para ayudarse, para ayudar a ese niño, para ayudar a esa niña, para ayudar a ese joven. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas? Para pensar. Gracias a todos, como todas las semanas les doy las gracias por ver los episodios. Este episodio me lo había solicitado alguien que había anotado el nombre para agradecerles, pero prometo en la próxima decirlo y buscarlo. Yo siempre le doy las gracias a todos los que me han estado escribiendo por el email, elhilodelcrimen@gmail.com, solicitándome episodios. Yo los voy anotando. Hay unos que, como les he explicado, me toman un poquito más de tiempo porque no son tan rápido. Este me tomó
les diría que como 3 o 4 semanas, porque yo tengo que leer los documentos, ver, comparar lo que se dice en la prensa. Cuando no hay documentos judiciales a la mano, entonces me toca ir a la prensa, pero la prensa no siempre es un medio que puede ser fiable por completo. Hay que hay que ver y analizar unas cosas. Número 1, cuándo fue, cuán cerca o cuán lejos de la noticia está. Y entonces lo que puedo hacer es comparar una noticia de un medio con la noticia de la otra, y ahí voy viendo qué es lo que realmente se va diciendo para poder entonces hacer un análisis de la información provista. Así es que no siempre me toma el mismo tiempo investigar un caso del otro, pero yo los voy anotando. Yo les doy las gracias por las sugerencias, les doy 1000 gracias por ver el hilo del crimen, porque semana tras semana lo comparten, le dan like, me comentan. Gracias a cada uno de ustedes. Y recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos, como ya les mencioné, a elhilodelcrimen@gmail.com o a info@gw5.com. Pero sobre todo que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.